acabamos de ver la crónica de Jorge Det en el sentido de precios y tienen que ver también con la capacidad de ingresos, cómo se ha disminuido y cómo han impactado en las clases emergentes, en las clases medias. Por ejemplo, ¿no? Mucha gente me decía que lo que gastaba hace 1 año y medio en el mercado lo ha duplicado. ¿Puede ser esa percepción real? Mira, las cifras, ¿qué te dicen? Las cifras te dicen que la inflación hasta el año 2020, Mónica, el Perú no tenía problemas de inflación. Sí, claro. ¿No? Desde el 2002. ¿No? Sí. ¿En qué sentido? En qué sentido que había inflación, pero una cosita así. ¿No? Muy pequeña. Sí. Pero el 2021 ¿no? subió fuertemente. El 2022 subió más. La pandemia, ¿no? La pandemia y la guerra Rusia-Ucrania y también internamente. Y la incertidumbre política. La inestabilidad que provocó que el 2021 el dólar hiciera esto, bueno, en fin. Entonces, 2021, 2022, ¿no? La inflación hizo esto, la promedio. Pero la inflación de alimentos, que para mucha gente, yo creo que para la mayoría de los peruanos, sobre todo para los sectores de menores ingresos, pesa más que la inflación promedio, porque a una persona de muy bajos ingresos, tú le vas a decir, oye, ha bajado el precio del Mercedes-Benz. ¿A él qué le importa que haya bajado el precio del Mercedes-Benz? A él no le importa. No, es a él el lo pollo, que le importa es el limón, la comida, papa. Si me voy a curar de salud, eso es lo que me importa. Claro. Entonces, para ellos es mejor ver qué pasa con la inflación de alimentos. Y en el Perú, mientras la inflación promedio, para que la gente me entienda fácil, es 1, ¿no? La inflación de alimentos es bastante mayor. Para cifras reales, por ejemplo, la última cifra, la inflación promedio a junio es 6.4, pero la inflación de alimentos no más supera el 12%. Claro, escuchábamos al BCR... Casi el doble. Así es, escuchábamos que había disminuido en el último mes la inflación, en junio, pero evidentemente los precios de los productos alimenticios han seguido subiendo. Y en junio fue algo muy especial porque como la inflación peruana básicamente se refiere a la inflación de Lima. Sí. Lima es una ciudad en la que la inflación, se le dice en la jerga, ¿no? Es pollotizada. Sí, claro. Lo que le pasa al precio del pollo influye mucho. Claro. Cuando el precio del pollo hace esto, la inflación sube. De Lima, cuando el precio del pollo hace esto, la inflación... Y en junio, el precio del pollo bajó, según el INEI, un poco más de 16%. Sin embargo, sigue alto el precio. Claro, ha bajado, pero sí, claro. no ha regresado a sus niveles anteriores, pues, ¿no? Claro. Entonces eso obviamente ayudó. Pero las otras carnes sí han subido. Las otras sí, la carne de res, la carne de cerdo y sobre todo la de pescado, en junio hicieron esto. Pero todos los peruanos sabemos que así como cae el precio del pollo hoy día, mañana puede volver a subir, pues. Claro. Entonces, no es algo que te imprima una tendencia todavía al comportamiento de los precios de los alimentos. Veíamos una muestra de las familias que señalaban que ahora el mercado, ¿no? Les costaba muchísimo más. Y yo quería hacerte la pregunta sobre el tema de la clase media. ¿Por qué la clase media? Es verdad que el tema de la pobreza, la vulnerabilidad, es algo que ha crecido enormemente, la anemia, en fin, todos estos asuntos económicos que son sumamente importantes. Pero la clase media activa, digamos, la economía. Entiendo que hay un número importante, de acuerdo a las cifras que tú manejas, que tiene que ver con que cientos de personas de la clase media ahora están en un nivel de vulnerabilidad, es decir, muy cerca de la pobreza. Sí, mira, la clase media, Mónica, en países, en general en todos los países, pero especialmente en los países que están desarrollándose, creciendo, desarrollándose, la clase media es el motor de ese crecimiento, ¿no? Y además tiene un rol muy importante, ¿sabes en qué? En curarte ese problema que es la desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza en una sociedad. Tiene un rol muy importante. Correcto. ¿Y qué ha estado pasando con la clase media en el Perú? Que después de la pandemia, la clase media en el Perú se ha achicado. ¿Cuánto se ha achicado? Según el Banco Mundial, a fines del 2022,
la clase o sea, media, ya saliendo de la pandemia. según el Banco Mundial, estaría un poco más del 30% de la población peruana, bajó fuertemente. Según el INEI, que lo mide la institución peruana, eso está alrededor de 40. Pero sea 30 y tantos, como dice el Banco Mundial, o sea, alrededor de 40, como dice, por ciento de la población, como dice el INEI, de antes de la pandemia, el 2019 ha hecho esto. Entonces, la clase media se ha encogido en el Perú, y eso es algo que hay que decirlo, que hay que tomar nota, porque ahí está una de las razones por las cuales la economía está cojeando y una de las razones por las cuales la pobreza ha subido en el Perú. Ahora, siempre se señala que los fundamentos económicos del Perú todavía se mantienen fuertes, es decir, los cimientos sobre los que creció la economía a partir de los años 90. Pero, ¿cuánto más un peruano puede soportar las inclemencias del clima, de la incertidumbre política, de las paradojas en términos externos? Es decir, ¿a qué nos estamos enfrentando para el segundo semestre del año 23 y la proyección del próximo año? Mira, en inflación, yo pienso, es mi punto de vista, ¿no?, muy particular, que va a seguir bajando la inflación ya a lo largo de este año. O sea, es la tendencia. Sí, pero no va a regresar todavía a su nivel de normalidad. Es como para que me entienda la gente. ¿Cuál sería su nivel Ahí de voy. Es como para que me entienda la gente. Nosotros, nuestra temperatura no es 0, porque si tenemos 0 grados, estamos muertos, pues. Estamos fregados. Nuestra temperatura es normal, es 36,5, 37, esa es nuestra temperatura normal, ¿no es cierto? Si tengo 38, 39, estoy con fiebre. Claro. Entonces me la tienen que devolver. La inflación que se considera normal para el Perú es entre 1 y 3%, lo ha fijado el Banco Central, ¿no? Por encima de eso es como si tuviéramos 38 o 39 grados de fiebre. Entonces, ahora estamos bien por encima de eso. Entonces, lo que nosotros queremos es regresar a mi normalidad. Oye, de 38 o 39 grados de fiebre, pónmelo en 36,5, pues, ¿no? Le digo al doctor, que es el Banco Central. Oiga, doctor, póngamelo en 36,5. Aunque tenemos un buen doctor, pero sí, tampoco milagros puede hacer. Tampoco milagros puede hacer. Entonces, está bajando la inflación por varias razones, ¿eh? Pero yo no creo, bueno, en economía siempre hay que hablar así, Mónica. Con la información hasta el día de hoy tengo, yo no creo que regrese a su normalidad este año. Ya. Podrá regresar, pienso, en el primer semestre del próximo año todavía. Entonces, ¿qué significa eso? Que todavía vamos a estar viviendo con una inflación relativamente alta, definiéndola como encima de la meta que se ha fijado el BCR para los peruanos. Ahora,